a un par de semanas de abrir, vivir el sismo. Tuvimos la mala suerte de tener una línea de negocio en donde después de esa experiencia, ¿quién se quiere encerrar en un cuarto 60 minutos? Pues yo soy Rina Rajlewski, como bien dice ahí, y de día soy muchas cosas. Soy directora de escena, dirijo teatro mayormente, tengo un programa de radio y gestiono actividades culturales. Pero entre mis pasatiempos también está el gaming, soy un poquito gamer. Exacto. Entonces, desde el teatro y el gaming, pues un día conocí los escape rooms. Sabemos lo que son los escape rooms. Eso, qué reconfortante, pero los que no lo saben, no teman, se los voy a explicar brevemente. No se sientan mal. Eso es parte de mi historia de Fuck Up, porque hay gente que no sabe qué es un escape room. Los escape room son una opción más de entretenimiento. Son cuartos temáticos, es como si fuera un videojuego traducido a la vida real. Y entonces, vamos a poner un ejemplo. Es un cuarto real que existe, que está muy bien realizado, que es sobre Sherlock Holmes. Y entonces vamos a entrar a un cuarto que está completamente diseñado y ambientado como el despacho de Sherlock Holmes. Y nos van a decir que el enemigo, que Moriarty, el archienemigo del Sherlock, puso una bomba y nosotros tenemos 60 minutos para descubrir dónde está la bomba y desactivarla. Y lo que vamos a tener que hacer es encontrar códigos, pistas, para resolver acertijos que nos van a ir haciendo avanzar y entonces, con suerte, escapar. La verdad es que es una experiencia muy divertida. Si no lo conocen, busquen escape rooms y vayan con sus cuates. Bueno, pues yo conocí este concepto cuando recién estaba llegando a México. Esto habrá sido, no sé, por ahí del 2015 quizá. Y me dije a mí misma, si te gusta el teatro, te gusta contar ficciones, generar atmósferas y los videojuegos, esto está que ni mandado a hacer. Y entonces lo platiqué con quien se convirtió en mi socia, que en ese momento era mi pareja, y decidimos empezar a hacer así un scouting por todos los escape rooms de México. Jugamos, no habían muchos en ese momento, y subimos al barco a un socio que ahora es uno de mis hermanos del alma, y emprendimos esta aventura. Y entonces, lo siguiente que sucedió fue que abrimos unos escapes. Es decir, no fue tan sencillo como aparece en estas fotos. Ahorita les platico, están medio pinches, pero le echamos ganas. Las fotos, los escapes estaban espectaculares. El caso es que yo era el cerebro creativo. En mi cancha estaba conceptualizar los escapes de cero en cuanto a temática, en cuanto al diseño de los puzzles, los diseñamos de la nada, y toda la línea argumental, porque un poco el valor agregado que iban a tener nuestros escapes era el storytelling. Iba a ser un poquito más recargado hacia el storytelling. Mi socia era la parte de producción. Es una de las mejores productoras de México de teatro, y entonces en su cancha iba a estar toda la parte de valor de producción. Y mi socio es un actor que además es hombre de negocios, y entonces él era la cara comercial de este negocio. Era la tripleta perfecta, todo increíble. Enamorados de nuestro negocio, apasionados, llenos de ilusiones. Fuimos, bueno, les explico antes de ir a dónde fuimos, porque hay que mantener suspenso. Pues aquí son, por ejemplo, estas dos fotos, las de abajo, son fotos del monitor, ¿no? Porque siempre hay alguien viendo el juego, entonces ahí están los equipos jugando, pasándosela muy padre, porque se la pasaban muy padre. Y la verdad. Y arriba son unas fotos de una publicidad que salió, como para que puedan apreciar que tenía un lindo valor de producción. La ubicación de estos skates era en el corazón de la zona rosa, así inmejorable, Londres y Florencia, una cosa brutal. Hicimos el estudio de mercado, hicimos todo lo que teníamos. ¿Cuál era el 7 paso? Hacer el plan de negocios. Y entonces lo hicimos porque nuestra idea era espectacular, éramos muy entusiastas, pero no teníamos un varo. Entonces nos dedicamos a levantar la inversión, logramos levantar la inversión,
Más o menos la inversión fue como de 1,5 millones. Y el secreto del éxito para nosotros de este negocio era que el costo operativo es muy bajo, porque es la renta y el mantenimiento del lugar, necesita pocos empleados para sobrevivir. Y si consigues el flujo de gente necesario, en el Excel se veía espectacular. Y entonces, listos, jóvenes, entusiastas, con mucha pasión por su negocio, dispuestos a que México recibiera a estos nuevos escape rooms, y nos pusimos a darle. Armamos de cero, acoplamos el local, muros de tabla roca, había un calabozo, ladrillos de unicel, barrotes. Hicimos todo más ortodoxo imposible. Hicimos pruebas, como somos teatreros, hicimos pruebas como si fueran ensayos generales. Todos nuestros amigos, de aquí hay unos cuates míos que no me dejarán mentir, no solo que sí estaban padres, sino que hicimos pruebas muy exhaustivas, que le mejoramos, qué nivel de dificultad tiene este escape room que inventamos, ¿no? Todas esas preguntas. Y entonces, tuvimos una historia, es muy bonita esta historia. De pronto, bueno, la historia bonita viene después, esta no, eso no es tanto. De pronto ya estábamos casi a punto de abrir, a un par de semanas de distancia de abrir, y sucedió algo que no teníamos en nuestros planes. Más o menos, bueno, más bien en el momento que estoy narrando, era el mes de septiembre, y el año que estoy contando es 2017. Y entonces, ojo, y todo en proporción, porque a nosotros nos fue de pelos. Porque solo, pues ya no logramos, o sea, ahorita les contaré el desenlace, pero hasta ahí queda la historia, no logramos arrancar el negocio, pero somos muy afortunados. Pero de pronto nos toca, a un par de semanas de abrir, vivir el sismo, y de pronto se paraliza la ciudad. Con el pasar de las semanas sigue paralizadas zonas muy específicas, siendo la zona rosa una de estas zonas. Y la zona rosa, como muchas otras zonas de la ciudad, le tomó muchísimo tiempo recuperar su vida habitual. Y sumado a esto, y disculpen mi humor ácido, pero he aprendido que uno enfrenta las dificultades mejor cuando sabe reírse de uno mismo. Tuvimos la mala suerte de tener una línea de negocio en donde después de esa experiencia, ¿quién se quiere encerrar en un cuarto 60 minutos? ¿No? Entonces, pues, fueron muchas semanas de, así, 4 valientes y bolas de heno pasando por el local, ¿no? Y entonces, pues echamos toda la carne al asador, estrategias. Un poco nos pasó también esta parte de Facebook, meterle lana a Facebook, un poco hacer lo que se pudiera. Hablamos con otros, ¿no? Con nuestros colegas que conocimos en esta aventura, que tienen sus escape rooms hasta la fecha, diciéndonos la vez que a nosotros sí nos pegó, pero pues ya estábamos posicionados. Posicionar esto ahorita está complicado. Negociamos con el dueño del local, la renta era alta, fuimos un poco ingenuos, es tan privilegiada la zona que la renta era alta. Negociamos que nos echaran la mano un par de meses, ahí medio nos defendíamos porque nos estaban echando la mano, pero nos costaba, todo el tiempo estábamos metiéndole un poquito de lana. Y ahí va esta historia, es muy bonita. Perdón si te estoy dejando ciega con el láser. Un fin de semana, la página de A Dónde Ir vino a hacernos una nota, y fue así un fenómeno nunca antes visto. De pronto ese fin de semana, la única imagen que yo tengo, fue uno de los fines de semana más felices de mi vida. Fue así de pronto los teléfonos así amanecimos y no dejaban de sonar. Y así brinqué de la cama, ni me bañé, me vestí lo más rápido que pude porque había que atender el negocio con mis socios, y ahí todos a echar montón, y ese fin de semana no nos dábamos abasto, porque se hizo muy viral ese video, se había quedado muy lindo, y ahí estábamos dándole, y fue como una señal de esperanza
y no tengo la respuesta hasta el día de hoy. Lo único que sé es que no supimos capitalizar, que de pronto esa viralidad es muy fugaz y muy esporádica y muy efímera, y agarrarla y es como tratar de agarrar una bocanada de aire, ¿no? Y después de eso entendimos que había un mercado, pero no logramos hablar con él. Y de ahí, pues un poco lo que decía Carla al principio, es importante cuando uno piensa emprender un negocio, pues poder tener el tiempo de enfocarte en él. Y nosotros no teníamos el capital para hacerlo porque, por un lado, no teníamos no teníamos contemplado perdón no teníamos contemplado un desastre natural como el sismo y la catástrofe que trajo consigo. Me parece que es difícil dimensionar que algo así puede suceder, lo cual, pues el guardadito que sí teníamos hizo que pues no estaba contemplado para tanto tiempo. Entonces, cuando se nos acabó, pues empezamos nosotros a meter nuestra lana, nosotros tres. Pero pues nosotros tres tampoco tenemos así las arcas de ningún lugar, porque vivimos de nuestro trabajo y vivimos día a día. Y entonces es un poco lo que decía Carl pues la mejor forma de emprender definitivamente es cuando puedes mantenerte tú sin tener otro trabajo para poder dedicar a tu negocio. Y nosotros teníamos que trabajar en otros trabajos para mantenerlo. Y hasta que llegó un momento en donde el dueño, pues la vida regresó a la normalidad, el dueño del local, pues ya no nos podía aguantar la renta como la habíamos negociado, empezaba a querer agarrar inercia, pero el costo que ya llevábamos hasta ese entonces para nuestros bolsillos personales se volvió difícil de mantener, y con todo el dolor del corazón decidimos apagar el switch. Todavía nos salió una oportunidad en Pachuca. Es un negocio muy peculiar en sus necesidades de mantenimiento, un tanto especializado. Y hubo la discusión de si lo abríamos, no lo abríamos, y un poco la reflexión y el aprendizaje que tuvimos es, nos tenemos que escuchar y tenemos que pensar que aprendimos algo de lo que vivimos. Si lo volvemos a abrir en otro lugar, en las mismas condiciones, en donde cada quien tiene su trabajo que tiene que cuidar, y ahora todavía más lejos, pues menos posibilidades hay. Entonces, la verdad es que fue un momento bien doloroso, porque pues ahorita en retrospectiva está chistoso contarlo, y mientras antes de subir lo que pensaba es, el estar aquí hoy contando esto me parece que es una forma perfecta de cerrar este ciclo y este aprendizaje y este proceso. Pero la realidad es que en ese momento es muy fuerte confrontarte con el fracaso y es muy fuerte decirte a ti mismo en el espejo, no lo logré. Y el día que desmontamos los escapes, le metimos tanto corazón, tuvimos 3/4, así abrimos el primero, luego abrimos el segundo, y ya cuando estábamos arrastrando la cobija, no decaíamos en espíritu y dijimos, abramos el tercero, más sencillo, más escueto, pero eso nos va a dar otro aire, nos va a dar más afluencia, de veras, así, hasta las últimas consecuencias. Y el día que desmontamos los escapes, yo no pude ir a desmontarlos, no me sentí capaz, porque iba a ser una experiencia sumamente dolorosa que no tuve en ese momento la valentía de confrontar, porque también para vivir el dolor uno tiene que ser valiente, y a lo mejor por eso estoy aquí hoy con esta sonrisa, porque ese valor que no tuve en su momento quizá ya lo estoy teniendo. Y pues nada, el chiste se cuenta solo. Hoy en día es de las experiencias más espectaculares que he tenido en mi vida. Me dejó relaciones o vínculos increíbles, otros se perdieron en el camino, conocí partes de mí que no sabía que iba a conocer. Las herramientas prácticas de esa aventura me acompañan hasta hoy, porque ahorita todavía con uno de mis socios estamos con toda esa experiencia haciendo una relectura y tratando de traducirlo y poniéndolo en servicio de otra cosa que tiene mucho que ver, y ya nos sentimos como enganchados, así de ya nos paramos, ya nos sacudimos y venga, otra vez a subirse a la bici y en otra montaña nada más.
y sobre todo el poder decir, lo intenté, porque ¿saben qué? Lo bailado no nos lo quita nadie. Así que muchas gracias. Eso. Muchas gracias, Rina, por el día Gracias. de hoy. Derrotar tu ego y lanzarte a contar tus fracasos. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.